Hola mis amigos de YouTube, espero que estén teniendo un bonito día. Bienvenidos nuevamente a mi canal Será Como Se Ve. Y así mismo como el título del video, vamos a estar mirando de estos robots aspiradora o de estos robots que limpian en la casa, que barren y en esta oportunidad este producto yo no hice ninguna investigación, yo no busqué en ninguna parte. Normalmente cuando yo voy a comprar algo, voy a adquirir algo, eso es lo más lógico. No sé si ustedes son así también. Yo investigo el producto, investigo la calificación, investigo la reseña. Ahí veo algunos videos de YouTube para tener como una referencia o hacerme una idea si el producto vale la pena y estoy haciendo una buena inversión. Y el producto lo tengo por aquí. Este es el robot. No lo he abierto. Tengo una semana que este producto me llegó y no lo he abierto porque quiero abrirlo con ustedes aquí en la pantalla. Entonces es de la marca Lefa, así más o menos, disculpen mi inglés. Dice Robot Vacuum Cleaner, así vamos a decir. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Ya aquí los expertos, ya los que saben más inglés que yo, aquí me van a acabar. No me acaben, ténganme paciencia. Ahí mi inglés es aplatanado, o sea, dominicano. Bueno, ¿por qué me decidí de este producto? ¿Por qué me decidí de este producto? Bueno, es algo lógico y algo sencillo, porque tú dices, ¿por qué me decidí de este producto? Si tú dirás, si no hiciste ninguna investigación, no buscaste ninguna referencia, ¿compraste a lo loco? No. Lo decidí porque lo encontré en oferta. Al momento que compré y también al momento que estoy ahora grabando este video, yo ahora recientemente revisé en Amazon y está al módico precio de $88 este producto. Que resulta que el día que lo compré estaba en ese mismo valor o esa misma oferta. En precio normal este producto va costando $200. Es un robot que barre. Hay otros que son de una gama superior que barren, suapean y luego más adelante van hasta hablar. Pero este todavía no hace esas funciones. Entonces por eso me decidí a comprarlo. Porque yo tengo años desde que salió estos productos de estos robots que barren, que son automáticos. Tengo años mirándolos. Entonces siempre estaba mirando, iba a las tiendas aquí en mi país, buscaba, miraba, pero no encontraba. Y encontraba que aparecían en un precio muy alto y eran productos como de muy mala calidad. Pero que resulta, en Amazon estos robots siempre rondan entre 100, 200, $180 los más baratos. Pero ¿qué pasa? El miedo mío, nunca lo compré porque además de tú pagar ese dinero, también tienes que pagar lo que sería el cargo de traer ese producto aquí en nuestro país. Por ejemplo, aquí en República Dominicana no es como en Estados Unidos, que es la referencia más cercana que tengo, que allá el sistema de mensajería sí funciona. Aquí en República Dominicana uno usa a un tercero o un representante o una empresa que se llaman courier, le dicen courier. Y esas empresas lo que hacen es que tenemos vía ellos una dirección allá en Miami. Nosotros hacemos el pedido de los productos, nos llegan allá, ellos lo reciben y lo traen aquí. ¿Y cuál es la ganancia de ellos? Bueno, lo que pesa el producto, las libras. Y un robot como esto tiene a pesar o tiene a tener una gran cantidad de libras, más o menos 9 libras, todo depende del producto. En este caso, este pesa 3.2 kilogramos, que si más o menos lo redondeamos a libras, tiene que andar por ahí, 8 o 9 libras, más o menos, corríjame ahí la conversión, ténganme paciencia, estoy tirando unos números rápidos. Entonces por cada libra se paga más o menos, depende del courier, esto varía, como 250, 275 por libra. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que pagar por cada libra que trae el producto. Y por eso yo siempre me veía como retrasado en la compra. Yo decía, tengo que pagar el producto. Si son muy caros, por ejemplo, si el producto es muy caro y pesa mucho, entonces me va a salir muy caro. Entonces por eso no me había decidido comprarlo.
Ya otros amigos míos sí lo habían comprado y me habían dicho que la experiencia es fascinante. Y más uno que trabaja, que tiene muchas responsabilidades y llega cansado, qué lindo sería que llegues a tu casa y ya la encuentres barrida, sin basura, sin polvo, sin nada. Solamente sería pasar el mapa o el swape, como le decimos aquí en República Dominicana. Entonces siempre tenía esa ilusión. Les digo, tengo más de 3 años mirando este producto o todos los productos que son de robot aspiradora. Entonces este también me llamó la atención rápido, porque en el título de la descripción decían que es compatible con Alexa, y eso me gustó porque yo uso Alexa. Entonces, sin más perder tiempo, ahora sí vamos a ir al unboxing y vamos a ver qué trae este producto, y vamos a hacer una serie de este robot. Una serie como, vamos ahora en este video vamos a ver el unboxing, en el siguiente vamos a ver las funciones, cómo me ha ido usándolo con la aplicación y todo, y luego en otro video vamos a hablar que mi experiencia como tal, si vale la pena tener esta gama de robot o adquirir uno más caro o adquirir uno más barato. Bueno, ese es el plan, pero tú me puedes dejar aquí en los comentarios el video que te gustaría ver. Bueno, aquí tenemos muchas de las indicaciones o cualidades o virtudes, podemos decirlo así, que tiene. Este es el nombre del producto y la marca, y ahora vamos a estar haciendo el revisado del producto. Vamos a estar haciendo el unboxing. Vamos a ver qué trae. Y este es nuestro robot aspiradora. Entonces levantamos esto. ¡Wow! Aquí lo tenemos ya. Tenemos como siempre el manual con su código QR, que me imagino que es el respectivo tutorial de cómo descargar la aplicación, de sus funciones. Aquí algunas indicaciones y recomendaciones, y otra vez el código QR para descargar la aplicación con la que vamos a vincular esta cosita hermosa que tenemos aquí. Entonces vamos a ver qué trae. Aquí vemos algunas cositas, algunos elementos, pero vamos a sacarlo de su caja. Bueno, aquí tenemos el robot. Aquí me imagino que estas son las escobitas, por decirlo así, o las barredoras. Tenemos una. Tenemos 2, 3, 4. Ojo, yo no sé nada de esto. No sé si usan las 4, no sé si son 2, no sé si es que tienen 2 de respuesta. Bueno, eso lo vamos a ir mirando a medida que lo vayamos usando. Aquí solamente vamos a ver el unboxing. Oh, esto es muy importante. Esto parece ser que es el filtro. Este es el filtro del robot. Entonces eso quiere decir que eso también hay que comprarlo cada cierto tiempo, porque esto se ensucia mucho. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Este es, vamos a decir, donde va a descansar el robot para cargar. Y aquí tiene como una escobita para limpiarlo. Me parece interesante, como para sacudirlo, quitarle el polvo. Y aquí tenemos lo que sería el enchufe o el cable de poder que va a alimentar esto que está aquí, y esto es lo que va a ayudar a cargar el robot. Entonces esto es lo que trae. Vamos a quitarle esta funda para verlo mejor. Entonces miren el paso a paso, lo que dice de la instalación del robot, cuál es la parte que va aquí en la conexión, en el cargador, instalar las escobitas. Por lo que veo son 2, eso quiere decir que las otras 2 son de respuesta. Me parece bien. Aquí más o menos la información de todo, el ángulo. Parece que esto se levanta, la tapa. De seguro ahí es que debe de estar el sitio de depósito de las basuras o de las cosas que él recoge. Y el encendido y el apagado, que es aquí. Y bueno, ya aquí tenemos el código QR. Entonces esto es lo que trae. Trae su robot. Trae su cable de poder. Te trae un filtro, que ahora voy a ver dónde es que va. Te trae 4 escobitas de estas.
2 de uso y 2 de repuesto. Y esto me imagino que con el tiempo hay que comprarlo otra vez porque eso se ensucia y eso se puede que se tape. Me parece excelente. Les había dicho que solamente trae un filtro y les dije, bueno, va a haber que comprar otro más adelante. Pues no, este es el filtro de repuesto. Entonces cuando uno levanta esta tapa, aquí está este vamos a decir envase o lugar donde se va a depositar las basuras, ya tiene su filtro instalado. Entonces esta parte de aquí se quita, se destapa y se puede botar la basura. Entonces sí tenemos nuestro filtro de repuesto. Entonces eso es un plus. Y por esto aquí, esta ranura, y por aquí entra la basura. Interesante, muy interesante. Entonces aquí, por ejemplo, el encendido, ahí está encendido. Aquí está apagado. Es lo que está aquí. Aquí no lo puedo encender porque no lo tengo encendido aquí. Entonces, interesante, interesante. Estamos aprendiendo. Esta es la parte de abajo del robot. Aquí tenemos las ruedas y me imagino que esta es la conducción, la parte de adelante. Y aquí es que se van a instalar las escobitas. Y es muy fácil. Fíjense que solamente ver la forma y colocarla. ¡Pap! Y aquí vamos también con este. Y ahí tenemos nuestras escobitas. Entonces es muy fácil y así se ve el robot por abajo. Entonces lo ponemos aquí otra vez como debería ir. Levantamos esto. Ahora mismo lo tenemos apagado. Y cuando tengamos que sacar la basura, sacamos esto, retiramos esta parte gris y desechamos la basura en el zafacón o en el sitio de envase de desechos. Y volvemos y lo colocamos aquí y encendemos esto, que es lo que dice aquí, encendido y apagado. Y así lo podemos encender por aquí. Ahora mismo no lo puedo encender porque está apagado en la parte de adentro. Una indicación que dice el fabricante, que la batería que trae este dispositivo tiene un periodo de vida de 3 años más o menos. Bueno, yo voy a dejar el video hasta aquí. Esto es lo que trajo, esto es lo que trae este producto. Y en el otro video vamos a estar mirando sus funciones, cómo es el tema de la aplicación, cómo es el tema de configurarlo, o para que reconozca dónde que va a limpiar. Bueno, espero que le haya gustado este video. Dale like, suscríbete, comparte y bueno, será hasta otra oportunidad.